Buenas noches, economista Katiuska. Reciba un cordial y afectuoso saludo del grupo número 2, que a continuación vamos a explicar los pasos acerca del TIC en el tratamiento de los datos de la información. A continuación, mi compañera. El procesamiento de datos e información implica llevar a cabo una serie de acciones para gestionarlos de forma eficiente y protegida. Esto abarca desde la recolección y almacenamiento hasta el análisis y el manejo general de la información, garantizando su disponibilidad cuando sea requerida. Con una cantidad de datos que se procesan en el entorno digital actual, es crucial contar con una gestión adecuada de los datos e información. Sin embargo, el formato de una tabla es la forma en que se presentan los datos en una hoja de cálculo de Excel u otro software similar. Puede incluir el diseño de celdas individuales, la coloración de fondos y bordes y la configuración de fuentes y tamaños de texto de textos y tamaños de texto. Según Acosta, afirma que en Excel hay varias formas de dar formato a una tabla, como a través del comando dar formato como tabla o ajustando manualmente las opciones de diseño y estilo. A continuación se describirán el proceso para dar formato a una tabla de datos. Pasos para realizar la tabla dinámica. En primer lugar, tenemos que debemos hacer primeramente, vamos a seleccionar la matriz con todos los datos planteados. Le vamos a dar formato de tabla, damos clic en inicio, seleccionamos dar formato de tabla en la que podemos elegir el tipo de tabla y color de muestra. Presencia, de nuestra presencia, continuamos con diseño de tabla y colocaremos el nombre de tabla como nómina. A continuación, mi compañera. Continuando, vamos a elaborar una tabla dinámica. Para ello, en primer lugar, seleccionamos toda la tabla. Vamos a la opción Insertar y luego el botón de tabla dinámica. Damos un clic. Luego nos indica que hemos seleccionado una tabla, que en este ejemplo se llama nómina. Además, muestra una hoja con dos opciones que debemos elegir, ya sea una hoja de cálculo u hoja de cálculo existente. En este caso la vamos a realizar en hoja de cálculo existente y para ello se selecciona la celda donde se va a ubicar y damos un clic en aceptar. Como tercer paso tenemos al insertar segmentación. Para esto seleccionamos la herramienta y vamos a insertar. Luego nos dirigimos a la opción segmentación de datos, marcando la tabla anterior, en la cual aparece algunas categorías antes mencionadas. En este caso nos pide cargo y marcaremos cargo y encargo. Nos aparecerá el departamento, los cargos como administrativo, auxiliar administrativo y docente. Asimismo, procederemos a la segmentación de datos con la fecha de comienzo, en donde aparecerá todas las fechas de inicio. Entonces, de esta manera también podemos cambiar a esta segmentación de color y podemos saber el cargo que ocupa cada profesional. Podemos la cantidad del administrativo, auxiliar administrativo y docente. Asimismo, se puede evidenciar la fecha de comienzo de cada profesional. A continuación, mi compañero. En el cuarto y último paso de la presentación, haremos la presentación de gráfico dinámico y cargo de salario. Primeramente damos clic en el menú Insertar. Seleccionamos tabla dinámica. Vamos a la opción tabla rango, seleccionamos tabla, a la opción tabla o rango. Seleccionamos tabla, nómina y luego hoja de cálculo. Seguidamente seleccionamos el campo, cargo, apellido y salario. Y finalmente en la opción insertar gráfico dinámico. A continuación, mi compañero.
A continuación, lo que es conclusiones. Las tablas dinámicas son una de gran ayuda y muy útiles al momento de estructurar datos, es decir, para resumir y presentar de forma ordenada datos que se tiene en la hoja de cálculo. Además, dichas tablas permiten la visualización de los datos de diferentes tipos de vista, dependiendo de las variables que se desee mostrar o integrar. La actualización de la tabla dinámica ocurre siempre que los datos originales en los que se basa la tabla experimental o cambios. En otras palabras, los datos utilizados para crear la tabla dinámica se reflejan automáticamente en ella cuando sean modificadas. Las tablas dinámicas en Excel ofrecen una forma eficiente de comparar grandes volúmenes de datos para facilitar su análisis e interpretación. Son herramientas de gran importancia en nuestra actualidad, ya que nos permiten ahorrar tiempo al realizar análisis tanto simples como complejos, ofreciendo resultados de manera inmediata. La función principal de una tabla dinámica es resumir la información de los campos seleccionados de la fuente de los datos. Su diseño puede modificarse dinámicamente, lo que permite visualizar y analizar los datos de diversas maneras. Esto es en cuanto a nuestra exposición del grupo número 2. Le agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias, economista.